Oye, yo quería lanzar una apuesta y creo que es muy bueno que esté mi interlocutor hoy día, ¿no? ¿Quién cree que este gobierno no va a terminar o va a terminar con militares en la calle controlando el espacio público? Porque hay una presión que es extraordinariamente fuerte por un grupo transversal de alcaldes. Todos sabemos que los alcaldes juegan un papel fundamental en la conexión con la ciudadanía y con los problemas de los ciudadanos. Y está el alcalde socialista de San Bernardo, alguna vez lo propuso el alcalde Boadano del Frente Amplio, el alcalde Iglesias de Independencia, que es de Chile Vamos, y así uno podría seguir la lista, que dicen necesitamos protección de la Fuerza Armada en sitios críticos. Esta discusión, por supuesto, volvió a salir algo esta semana después del trágico, la verdad es que no me quedan palabras, digamos, este encerrón a portonazo donde un niño arrastrado, digamos, y muere en condiciones extraordinariamente trágicas. A sabiendas de que el presidente da un argumento que a mí me parece del todo razonable, ¿no? Que, bueno, no están preparadas las Fuerzas Armadas. Yo estoy más bien, o sea, soy proclive a ese argumento, creo que es un argumento que es extraordinariamente razonable y que de hecho el mismo presidente dio el ejemplo de un caso de un cabo que está en servicio militar y que hoy día está preso porque usó su arma, sabiendo que el Estado fue quien le dio el arma y no lo preparó para eso. Pero también tenemos, y aquí el detalle técnico me podrá ser corregido, digamos, de que tanto la ley de infraestructura crítica como la ley de reglas de uso de la fuerza están en tramitaciones legislativas que no han avanzado mucho porque no hay acuerdo político para eso. Pero el gobierno se va a ver enfrentado a una presión mayor porque la expectativa que produjo en tema de seguridad fue enorme y por tanto conforme pase el tiempo y conforme se vayan repitiendo lamentablemente este tipo de sucesos, lo que me parece más o menos inevitable Sí, dada la a todos los circunstancia, gobiernos les pasa esto. le va a pasar esto, se va a ver sometido a la presión de dar señales muy poderosas para mostrar que está haciendo algo y lo que la ciudadanía puede empezar a pedir a través de su alcalde son las Fuerzas Armadas. Y por tanto yo me pregunto, y aquí hago la apuesta, pero podemos estar de acuerdo o no, digamos, de que el gobierno no va a aguantar los 4 años de su administración sin tener que recurrir, supongo que en casos relativamente puntuales, aislados, digamos, y no es que estén en las calles, todas las calles por el paseo ahumado, pero van a tener que recurrir a las Fuerzas Armadas para dar una señal de tranquilidad a la población. Yo creo que esa discusión se va a venir y cada vez que haya un suceso tan trágico como el que hubo esta semana, se va a volver a abrir y la presión va a crecer un poco y como el gobierno no puede demostrar resultados en lo inmediato como lo que prometió, se va a ver cada vez más tentado a tocar esa tecla que, insisto en esto, tiene dificultad de tocarla porque precisamente porque ese sector de la derecha que representa a José Antonio Cast, la idea de mandar a militares a la calle sin respaldo jurídico es algo que también hace mucho ruido. Es inaceptable. Luis Cordero. Sí, bueno, como dice Iván, esta es una discusión de todos los gobiernos, la administración anterior también lo vivió, y además cada vez que tenemos situaciones trágicas como las que tuvimos el otro día, volvemos sobre el punto. En el caso del alcalde de San Bernardo también, para ser también correcto con él, es uno de los alcaldes que lo ha venido veniendo hace mucho tiempo. Además, Sí. porque San Bernardo está en una situación compleja desde el punto de vista de su localización, el acceso a autopistas, porque además tiene comunas vecinas donde hay situaciones que ocupan de tránsito en San Bernardo y además de eso, donde tiene un tema de delincuencia juvenil que no es menor, además de un tema de comercio ilegal que de hecho el propio alcalde ha enfrentado directamente. Pero a propósito de lo que dice Daniel, yo diría que es conveniente no olvidar que si hay una de las cosas que uno puede sacar del ciclo legislativo que vivió el país en estos últimos 4 años en materia de seguridad, recuerden que es la mayor cantidad de leyes dictadas en materia de seguridad, para que tengamos un orden de magnitud, el promedio de leyes de seguridad en los gobiernos anteriores era entre 5 y 7, en la administración anterior fue un 18, eso solo lo podías lograr entre un acuerdo entre el Ejecutivo y el Congreso, no entre el gobierno y la oposición, no hubiera sido posible de otra manera. Y ahí lo que tenemos es una solución que encontró el Congreso con el Ejecutivo para reformar la Constitución, que fue en 2023, y que le dio un rol a las Fuerzas Armadas, sacándolo a los estados de excepción, para abordar algunas de estas circunstancias a propósito de infraestructura crítica. Esa es la reforma constitucional. Sí, pero lo que pasa es lo siguiente. Pero hay un proyecto para... Sí, ya quiero ir al punto Sí, ahí. okay. Y una de las primeras medidas a propósito de esa reforma constitucional fue la autorización constitucional para que se pudieran desplegar en la frontera. Recuerden que el resguardo de la frontera en rigor es competencia de las policías y particularmente carabineros, y esto le permitió para zonas determinadas que defina el presidente de la República mediante decreto hacerlo. Sin embargo, y aquí viene mi contrapunto a Daniel para que lo tengamos presente, es cierto que se envió un proyecto de ley al Congreso para infraestructura crítica, pero es cierto también que la reforma constitucional
permite que el presidente pueda dictar el decreto que autoriza el despliegue de Fuerzas Armadas para el resguardo de infraestructura pública hoy día sin necesidad de ley. Entonces, la atención, o sea, en estricto rigor, alguien le podría responder fácilmente al Ejecutivo, la facultad la tiene, sin recurrir al estado de excepción, Por un decreto. por un decreto. Para infraestructura crítica. Para infraestructura crítica. Ya. Y la denominación infraestructura crítica quedó bastante amplia en la Constitución. El punto, sin embargo, y yo creo que en esto es conveniente tener las advertencias que ha hecho el gobierno, lo hizo también la administración anterior, y las advertencias técnicas. Primero, el país no tiene contingente para desplegar ampliamente Fuerzas Armadas como muchas personas creen. Segundo, el despliegue, particularmente en el caso del Ejército, es un despliegue que depende en buena parte también de la conscripción. Ojo con eso. Y tercero, Que precisamente el caso del cabo al que alude el también, presidente. lo que pasa es que este es un tema que es bien relevante, porque el resguardo del orden público requiere de un entrenamiento y de una capacitación policial que no se adquiere con un curso breve ni nada parecido. Entonces, Claro. mirado desde este punto de vista, hay que tener muchísimo cuidado, porque la facultad constitucional se encuentra establecida, se gestionó durante la administración anterior, ni siquiera es de esta administración, digo para la tranquilidad del gobierno, pero requiere de un uso quirúrgico muy, muy delicado y muy técnico en este sentido. Y por eso yo creo que lo que ha señalado el gobierno estos días es correcto, y también desde el punto de vista más político hay que tener cuidado, porque frente a las circunstancias que en ocasiones son muy dramáticas, el uso de Fuerzas Armadas es la última frontera. Y después de esa frontera, cuidado que no queda mucho más. Entonces, la gestión para abordar esta discusión también requiere cierta responsabilidad pública. Yo diría no solo el gobierno, yo creo que el gobierno lo asumió con responsabilidad, sino que especialmente por parte de quienes participan del debate público. Sigamos con esto después, cortito. Sí, Dale. muy breve. Yo creo que precisamente la presión va a ser porque los ciudadanos van a empezar a pedir que recurramos a la última frontera si es que sienten que estos hechos se repiten. El 2028 tenemos municipal. Y no sé si... Eso es lo que quiero decir. Y por Claro, otro lado, con yo esa presión electoral. creo que lo que sí le falta, o sea, no sé si es lo que le falta al bueno, pero sin reglas de uso de la fuerza va a ser difícil que esto ocurra. Y eso sigue en tramitación, si es que entiendo bien. O sea, sigue siendo un problema para libertarios, para republicanos. Estuvo Agustín Romero acá totalmente en contra, si es que no tienen reglas de uso de la fuerza o algún tipo de protección legal. Efectivamente. Digamos.